noches, amigos. Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Perspectivas en Vivo. Hoy tenemos un tema que ha causado mucha polémica la semana, bueno, estos días, ¿no? Desde el viernes pasado, cuando el periodista Beto Ortiz, en el canal Willax, publicó, difundió un estudio preliminar de los ensayos clínicos, un informe preliminar de los ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm de la Universidad Cayetano Heredia. Eso generó reacciones múltiples, ¿no? Y contrarias, opuestas, y un debate en redes y en medios que medio que nos complicó un poco la existencia de los que andamos por ahí, pero lo más grave tal vez fue que nuevamente la salud de los peruanos se ha puesto como en una especie de suspenso, en las pocas posibilidades que teníamos, ¿no? Ahora dudamos si es una vacuna buena, pero dudamos si la prensa ha hecho bien en publicar esto, pero finalmente es bueno o malo porque nos estamos poniendo algo positivo para nuestro cuerpo. No sé, han habido un montón de, digamos, de reacciones, ¿no? Sin embargo, creo que hay un punto que es el que queríamos tratar acá y profundizar, que es que todo este problema, toda esta situación ha evidenciado 3 puntos, ¿no? Que es lo que yo voy a querer conversar ahora con nuestros invitados. El primero es la importancia que tienen los medios de comunicación y la labor del periodista en una sociedad, tanto para informar como para desinformar, o simplemente decidir no informar por algún tipo de conveniencia política, etc. Lo segundo que se ha evidenciado o se ha puesto sobre el tapete es el debate sobre los límites de la libertad de expresión. Y el tercero es la relación entre el Estado y los medios de comunicación. Para hablar de este tema, y tengo 2 invitados. Mijael Garrido Leca, ¿no? Que es abogado y periodista, y de alguna manera lo hemos visto recorriendo algunos sets de televisión, ¿no? Hoy creo que ella nos va a contar, yo sé que estás en UCI Noticias, y Alejandra Benavides, que también escribe para el medio El Reporte, ¿no? Y analista político. Bienvenido a ambos a Perspectivas en Vivo. Gracias, Yuli. Les voy a pedir, por favor, a todos los que les parezca interesante este programa o el tema, si pueden compartir la transmisión, ¿no? Para que más personas puedan aclarar el tema. Bueno, pero vamos a empezar por el inicio, que creo que es lo más ordenado, ¿no? Como siempre. Mijael, descríbeme, según tú, qué fenómeno ha pasado con este asunto del informe Beto Ortiz y la ministra Bermúdez, el presidente, etcétera. Describe el fenómeno según tu vista, tus ojos. Perfecto. Empiezo por saludar a quienes nos acompañan, saludarte a ti, agradecerte por la invitación, Yuli, y a mi querida amiga Alejandra también le mando un beso y un honor compartir el panel con ella esta noche. A ver, yo creo que, como bien has dicho tú, Juliana, hay que empezar por el principio, y yo me permitiría acotar que creo que el principio es uno que está un paso más atrás de la publicación del informe del segundo estudio preliminar de la Universidad Cayetano, en donde se analiza la cepa de Wuhan y la cepa de Beijing. Porque recordemos que 2 semanas antes, Beto Ortiz, en una alineación prácticamente de los astros, tuvo como invitado a Carlos Paredes en la noche en la que Carlos Paredes iba a hablar de su libro, en el que hace un recuento desde 1989, 32 años de historia de Vizcarra, en el que le endilga el ya famoso apodo de Lagarto. Y en esa misma noche, Beto Ortiz descubre la primera lista de vacunados VIP. Y yo creo que no se puede entender el segundo punto de ebullición, que es el que tú has mencionado, sin este primero. Porque este primero ya causa escozor, y de hecho causa una crisis en el gabinete, al punto tal que la ministra Macetti, la capitana que dijo que ella iba a ser la última en abandonar el barco y así, se había ya vacunado y tuvo que renunciar al cargo de manera ominosa, y al mismo tiempo la señora canciller Astete también tuvo que dejar el cargo por haberse vacunado de espaldas a la ciudadanía.
Y aquí solamente quiero hacer un punto que me parece válido. Yo creo que un presidente de la República puede perfectamente ser el primero o el último en vacunarse. Lo importante está en el mensaje, si queremos ser un poco más puntillosos periodísticamente, en la semiótica detrás del acto de vacunación. ¿Por qué? Porque si un presidente es un hombre o una mujer adulto mayor, es decir, que pertenece a la población de alta vulnerabilidad y está activamente luchando contra el COVID en un país con una tasa descomunal como la peruana, lo que hizo el presidente Sagasti es opinable, pero a mí no me parece mal que él haya dicho me voy a vacunar yo primero porque voy a seguir luchando contra el COVID y necesito poder mantener mi Lo salud hizo en para poder cámara, luchar por la suya. y lo Y hizo en cámaras. y tal cual, como dices, lo hizo en cámaras. Entonces, ahí a mí no me parece que haya una crítica válida. Lo que sí me parece terrible es la vacunación subrepticia, encaletada, escondida, que fue la vacunación a la que se sometieron no solamente las dos ministras que ya mencioné, sino el señor Vizcarra, su hermano, su esposa, el chofer de la señora Massetti, su pareja sentimental y un sinfín de gente. Dicho sea de paso, no conocemos todavía a la otra mitad y estamos ansiosos por saber quiénes son los otros que se vacunan. Se habla de esta segunda lista, ¿no? Tal cual. En el medio de este escándalo, hay una politización tremenda que en realidad no venía al caso, porque en ese momento lo que Beto Ortiz estaba haciendo era transmitir información pública relevante por la óptica a través de la cual se la mire. A mí se me hace muy difícil pensar en un periodista que pueda sostener con argumentos solventes que esa es una información que no debió haber sido publicada en primer lugar. Y ya pasando al segundo tema y también para escuchar lo que tenga que decir Aleja al respecto, que es el tema del estudio de Sinopharm, yo no creo en las restricciones ex ante a la libertad de prensa. En primer lugar, porque la libertad de prensa, así como la libertad de expresión, son pilares de la democracia. Entonces, es muy peligroso hablar de la posibilidad de que ex ante el poder monolítico del Estado pueda determinar qué contenidos se difunden y qué contenidos no. Por Pero eso... dejemos eso para un poquito más adelante, que nos metemos más al tema de libertad de expresión. Yo quiero saber tú, Alejandra, de lo que ha dicho Mijael, por ejemplo, ¿no? Hablando de este tema, el vacunagate, ¿no? Pasan unas semanas, sale lo del segundo informe. ¿Por qué la prensa se olvida? O sea, tenemos un hecho que él ha descrito gravísimo de un expresidente, de la ministra Massetti, de la pareja de la sentimental de la señora Massetti, de la ex ministra Patricia García, que el esposo está metido, que ¿no? Que toda la gente, mucha gente de relaciones exteriores, pero ya nadie habla de eso. O sea, ahora estamos viendo cómo cerramos un canal de televisión. Claro, en realidad yo pienso que lo que está sucediendo, digamos, la raíz de todo en realidad es la falta de transparencia, cómo se han dado todas, desde la compra de las vacunas, la negociación de las vacunas, cómo se eligió a este grupo VIP para vacunarse y luego, digamos, se ha empezado a raspar un poco qué había detrás y han salido todas estas cosas que uno obviamente es el vacunagate y otro es el tema de este análisis preliminar, digamos, de la investigación de la Universidad Cayetano Heredia y luego más bien ha salido la premier Violeta Bermúdez con unas declaraciones atroces y nadie lo cuestiona, ¿no? Y a mí me ha sorprendido ver que claro, ahora ya la conversación es otra, hay tantas cosas dando vueltas que no se le ha dado tanta importancia a lo que ella ha dicho y a esta amenaza que ha salido del propio Estado, ¿no?
Hay algunos periodistas que obviamente se han solidarizado con Beto y hay muchos que se han mantenido en silencio y a mí eso me parece muy grave, ¿no? Yo estaba leyendo en detalle lo que dijo la premier Violeta Bermúdez y señaló que en el gobierno están convencidos de que la libertad de expresión es valor fundamental, ok, pero consideró como todo derecho tiene límites, la libertad de expresión no puede colisionar con la información malintencionada, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha parecido crucial en cómo el Estado y cómo en general las personas que están alrededor dentro del gobierno y alrededor del gobierno ven, digamos, la intención como algo muy importante, ¿no? Cuando en realidad la intención no debería tener nada que ver acá y lo que más bien tenemos que defender es el derecho a saber, sobre todo cuando eso le da poder al ciudadano para poder decidir. Y otra cosa que a mí me parece fatal es que el gobierno parece abogado de Sinopharm. O sea, ¿dónde se ha visto que ellos mismos son abogados? Hubiera sido otra discusión si es que el gobierno hubiera salido, mira, nosotros estamos desesperados por conseguir una vacuna, nos han dejado realmente una crisis terrible, no sabíamos, nos hemos apurado efectivamente y vamos a tomar las acciones correctivas, pero a la falta de transparencia que había anteriormente, que venimos viendo con todos estos escándalos, más esto en realidad... huele raro. Huele raro, evidentemente, ¿no? evidentemente, ¿no? Y sí me preocupa que estas declaraciones y esto que el ministro de Justicia dice, no, en realidad no es tan grave, así que no vamos a tomar acciones legales. Para colmo, la ministra dijo en RPP, ni siquiera lo dijo en condicional, dijo, el ministro de Justicia, en conjunto con el equipo legal de la presidencia del Consejo de Ministros, tomará acciones legales en estos días. O sea, una total desdén por la libertad de expresión y ni siquiera guardando ciertas formas, ¿no? Entonces a mí realmente me ha dejado un sinsabor, además de todo lo que ya conocemos, porque me parece que estamos ante un gobierno poco democrático. Mijael, ¿tú por qué crees que ha reaccionado así la premier y todo el mundo se ha escandalizado cuando en realidad ejemplos recién, ni siquiera te voy a hablar de la historia de las comunicaciones peruanas, sino recientemente tenemos un montón de ejemplos en donde han acusado a gente, los medios de comunicación, sin tener pruebas, ¿no? Poniendo un chat X sin ninguna relevancia de comunicación, ¿no? ¿Por qué esta desesperación de irse contra un medio enano comparado a las grandes, ¿no? Que tienen a estos grandes grupos, que aparte tienen toda la plata del Estado para mantenerse, ¿no? ¿Por qué no pueden? O sea, ¿qué les esperan? ¿Que es alguien chiquito? ¿Les ha salido? O sea, ¿es alguien que no tenían, está en un punto ciego? ¿Qué crees? A ver, el continuo proceder de los medios de comunicación en donde publican información que no está cotejada y ni siquiera se toman el trabajo de recoger la otra versión, es algo que sucede y es algo que me ha sucedido a mí. El programa Cuarto Poder publicó chats que yo sostuve con Luciana León en el momento en el que yo estaba preparando el lanzamiento de mi candidatura, en donde ella me recomienda no declarar algunos fondos que yo estaba levantando para mi campaña, y yo le respondo que ya creé una cuenta, que la estoy auditando y que lo voy a hacer de otra forma. Evidentemente, Luciana León se equivocó en el consejo que me dio. Ella no ha dejado de ser mi amiga, creo que ha cometido varios errores, pero esa era una conversación privada. ¿Y cómo la consiguen? Bueno, en el caso particular, ella estaba siendo sometida a una investigación que no nada tenía que ver conmigo, era un tema vinculado a la victoria, la verdad que no conozco el detalle, y un juez había autorizado el levantamiento a su secreto de las comunicaciones, pero no al mío. Y yo les aseguro que, y pónganse todos los que nos están viendo una mano en el pecho, si agarramos el WhatsApp de cada uno de nosotros y revisamos conversaciones sin contexto, podemos encontrar cosas que si las ponemos en televisión nacional podrían dejarnos un poco mal parados.
Entonces, la prensa tiene esto como un modus operandi común en el Perú. A mi diario La República me ha acusado de haber cometido delitos que no he cometido, les he enviado la información que señala, no tengo antecedentes penales, eso lo pueden encontrar en cualquier... Pero te la piden antes de la nota, rectificado, o ya uno, porque lo que yo veo es que o sea, yo soy periodista, para los que no saben, yo estudio periodismo en la Universidad de Lima y he ejercido algunos años en mi juventud reciente, que no ha sido tan lejana, hace 25 años. Pero a lo que voy es que lo que a mí me enseñaron es que si tú haces una nota, tú tienes que tener la versión A y la versión B. Lo que pasa ahora es que yo te doy la versión A y si B reacciona bien y de ahí parcho o lo ignoro o no pasa nada. En estos casos que tú mencionas, ¿te llamaron previamente? En el caso de Cuarto Poder no, y aunque debo decir en defensa de la verdad que la periodista que hizo el informe, que fue Anushka Buenaluque, a quien respeto periodísticamente, señaló en el reporte, ¿no?, en el reportaje que se transmitió, que había una clara intención de Luciana León de aconsejarme equivocadamente. Doró la píldora. No, pero señaló que yo me estaba negando abiertamente a lo que ella señalaba. Pero claro, los pantallazos están ahí en Twitter y anda a explicarle a un troll lo que puso en el reportaje, ¿no? Entonces, en realidad es como esta idea que a veces los sacerdotes nos ayudan a recordar, es como la idea de agarrar una almohada de plumas, subirte a la cortas y vuelva el chisme. Y ahora con las redes sociales. Y con las redes sociales las plumas vuelan mucho más rápido. Pero, a ver, yo no tuve la experiencia que tuvo Juliana, yo no estudié periodismo, yo estudié Derecho, todavía no soy abogado, soy bachiller nomás. Yo aprendí a ejercer el periodismo en la cancha, como han hecho muchos otros periodistas, y sí aprendí de gente a la que respeto mucho algunas cosas. La primera es que el periodismo tiene que ser incómodo y vigilante con el poder siempre. Si no, se convierte en relaciones públicas. Y para eso uno contrata a una empresa que hace eso. Hay varias, Llorenti Cuenca, qué sé yo, podemos encontrar alguna. Y esto básicamente abona a la idea de Montesquieu de la separación de poderes. Porque cuando uno desarrolla la separación de poderes y arriba el concepto de checks and balances o de pesos y contrapesos, la prensa sí juega un rol a la hora de eliminar la simetría que hay entre el poder del Estado, que como Alejandra señalaba, es un poder, y vuelvo a decir la palabra que ya mencioné, monolítico frente al individuo, al ciudadano, que tiene menos información y que tiene, por supuesto, menos capacidad de contrarrestar una ola informativa. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que se ha encontrado por parte del gobierno es que Willax es sobremanera incómodo para sus fines y contrariamente a lo que muchos opinólogos de red social y algunas otras especies de la fauna periodística del Perú han comentado, Willax ha empezado a tener rating. De hecho, venimos hablando de Willax hace 3 meses, a pesar de que nadie lo ve. Entonces, bueno, yo creo que eso ya es algo que ya tienen que no repetirlo más, ¿no? Porque ya sea por placer o por morbo, pero la gente lo ve, ¿no? Si no, no marcaría la agenda como la viene marcando, ¿no? La agenda política de los últimos 3 meses la ha marcado Willax. Entonces, solo para cerrar el tema, uno puede tener simpatía o distancia con Beto Ortiz. Yo con Beto Ortiz he discrepado públicamente. Y es bien fácil discrepar con él. Y después he tenido conversaciones en las que hemos estado de acuerdo. Creo que es un buen periodista. Ahora, dicho eso, yo estoy en contra del ad hominem, de la falacia ad hominem que ataca al mensajero para no ver el mensaje y hacer lo que Alejandra bien explicaba, que es taparnos los ojos y hablar de otra cosa. Porque bajo esa lógica, y sí me voy a permitir un ejemplo relativamente reciente, y si alguien que no sea de nuestra edad nos está viendo, lo explico en 10 segundos para dejarle la palabra a Alejandra.
si fuesen esos los cánones bajo los cuales vamos a funcionar, bueno, Matilde Pinchi Pinchi, que fue quien entregó los Vladivideos que finalmente acabaron con el Fujimorato y sobre todo con el régimen de Montesinos, Matilde Pinchi Pinchi no era una santa paloma y no está en camino a ser beatificada, pero tenía información que era de importancia nacional y tenía información que empoderaba a la ciudadanía. Bajo esos dos cánones, un periodista con ética, con valores, con amor por el país, y perdónenme, en mi caso, con un par de cojones, y en el caso de ustedes, con un par de ovairos, publica, y se acabó. Ujú. Y aparte es el rol, ¿no? Porque ahí yo te quiero preguntar, Alejandra, algo tomando lo que hablaba de Mijael, del balance de los poderes, ¿no? Muchos dicen, bueno, se dice, inclusive hay un programa que se llama El Cuarto Poder. Los medios de comunicación son el cuarto poder y efectivamente, eso es mi opinión personal, no me lo he inventado yo, pero es que manejan y pueden llevar un régimen, por ejemplo, político, al éxito como al fracaso en tres patadas. Ejemplo reciente, Merino, Sí. ¿no? Las marchas, ¿no? ¿Tú cómo ves este rol? ¿Cómo se está cumpliendo este rol? ¿Cuál es tu análisis del rol como cuarto poder en la prensa peruana? Sí, dame un segundito y quería ahí añadir Claro. a lo que estaba diciendo anteriormente acerca de por qué Willax, ¿ya? Y yo creo que no solamente es porque, obviamente, como decía Mijael, que digamos, este medio está siendo incómodo al gobierno, sino que yo tengo la sensación de que esta forma de operar de siempre, bueno, no solamente en Perú, ¿no? Pero de ese tipo de políticos que explotan mucho el tener un enemigo. Entonces, yo veo que antes Vizcarra, por ejemplo, tenía enemigo el Congreso. Entonces, el Congreso, incómodo el Congreso, ¿no? Entonces, el Congreso ya es lo peor y ya en realidad lo desacreditó tanto que esa historia ya la conocemos y ya como que no funciona tanto. Ahorita son las elecciones, así que ya ese discurso no va. Entonces ahora es Willax, o sea, yo lo veo así, ¿no? Es como que el nuevo enemigo, ¿no? En el que, digamos, o sea, personas que están en el poder, en el gobierno, hablan de un medio de comunicación, ¿no? Entonces ahí ya vemos que están poniendo a un medio de comunicación global, no solamente Beto Ortiz, sino como Willax, como el enemigo, ¿no? Entonces, y esa es la narrativa que está surgiendo en redes, ¿no? Si bien el Perú no es las redes sociales, te das cuenta, digamos, del cambio de narrativa, ¿no? Ya no, el malo ya no es el Congreso, ahora es Willax y los medios de comunicación que quieren desestabilizar o que quieren obstruir o que quieren que tienen intenciones golpistas y que trabajan, digamos, en tándem con ciertos políticos que quieren una vacancia, ¿no? Pero eso no Entonces, lo dijeron, esa narrativa que tú mencionas, no la dijeron cuando todos los medios mandaron a marchar a los chicos para votar el régimen de Merino, que era desestabilizador, ¿no? Porque era, exactamente. entonces ahí sí no hay, digamos, Es que cuando la narrativa les gusta, eso sí es libertad de expresión, y cuando no, es un atentado más bien contra los ciudadanos, ¿no? Y el gobierno, evidentemente, como decía Mijael, que se debe, digamos, la prensa debería tener un rol de informar al ciudadano y de empoderarlo, pero eso, ¿de qué le sirve a un gobernante un ciudadano empoderado? No le sirve. Entonces, ¿para qué empoderarlo? Entonces, obviamente, medios como Willax le son específicamente más, los ven como un enemigo, ¿no? claro. Exactamente. Y de ahí a lo que ibas con el rol de la prensa, en realidad cuando tú tienes una prensa comprada es una prensa imparcial, ¿no? Y sobre todo una prensa que ni siquiera es abiertamente imparcial en el sentido de que no hay ningún disclaimer sobre, digamos, el financiamiento que tienen, no hay mucha transparencia sobre la relación que se ha vuelto ya dependiente entre
los grupos de prensa y el Estado, ¿no? Y esto cada vez se ha hecho peor, ¿no? Porque dentro de la publicidad estatal hay, digamos, esta forma de, digamos, mantener a una prensa totalmente sumisa y al cierre del gobierno de Alan García, más o menos se había gastado 400 millones de soles en publicidad estatal en los 5 años. Luego en el gobierno de Ollanta Humala se duplicó eso y ahora vemos que ya el gasto en publicidad estatal puramente es como 200 millones de soles al año, ¿no? Entonces, eso marca la diferencia para muchos medios entre la quiebra y continuar sus operaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos pretender que una prensa sea libre y transparente si es que vive del Estado? O sea, a ver, yo creo que es como en cualquier negocio, ¿no? El cliente tiene la razón. O sea, es tan simple como eso. Y si tu cliente principal es el Estado, ¿no? Tienes que efectivamente hacer que el cliente esté feliz. Eso me queda, eso creo que me queda claro. Pero, o sea, es triste ver que periodistas que de todas maneras deberían de un poco, tener un poco más de respeto por su profesión, se vendan. Yo entiendo que obviamente todos necesitamos trabajar, pero hay ciertos límites que no se, en mi opinión, no se deberían de cruzar, ¿no? Hay una cosa que yo recuerdo, que cuando pasó lo de los Vladivideos y cayó el régimen de Fujimori, que fue en el año 2001, ¿no? Yo ya era periodista, varios años, pero yo me acuerdo, eso es una experiencia que yo cuento personal. Yo trabajaba en el comercio y trabajaba, no sé ustedes si se acordarán, de repente eran muy chicos, en esta revista que se llamaba TV Más, ¿no? Y de ahí pasé a cosas, y de ahí pasé, bueno, ya comencé a trabajar en otros aspectos comunicacionales en otras empresas. El cuento iba a que yo me acuerdo que a mí sí me buscaban para trabajar en televisión, para ser reportera en esa época, y yo nunca quise, porque yo recuerdo que mi sensación era que uno tenía que leer lo que Montesinos dictaba. Entonces, claro, yo en esa época, chiquilla, bueno, y también lo haría ahora, decía, a mí no me van a leer, a mí no me pueden obligar a decir algo, y preferí ganar mis 500 soles, mis 1000 soles en ese momento, que creo que es igual porque era un sueldo mínimo, ¿no? Que venderme. Y luego recuerdo, que eso es algo que yo siempre lo tengo, porque yo tengo una memoria pésima, pero para ciertas cosas no me olvido que me marcan, y recuerdo una imagen que nunca más volví a encontrar, un video, de un grupo de periodistas, y me acuerdo por qué. Me acuerdo, perdón un ratito al público, lo que pasa es que tengo un hijo de 7 años que entró por acá, y recuerdo a un grupo de periodistas, me equivoco, no quiero equivocarme, pero creo que Mónica Delta encabezaba este equipo, con todo su equipo atrás, pidiendo perdón por haberse vendido al régimen de Fujimori. Y yo me acuerdo por qué, porque parados atrás habían chicos que habían estudiado conmigo en la facultad, y eso fue lo que me impresionó, con la cabeza agacha. Y claro, frente a lo que yo pensaba, que yo dije, oye, Juliana, tú preferiste no ganar un sol, ¿no? Pero mantener tus principios. Tú, Mijael, que has estado en Canal N y tal, y tienes amigos, bueno, no sé si seguirán siendo tus amigos, pero en todo caso, conocidos periodistas, que hoy descaradamente, o sea, tú miras y dices, esto no puede estar pasando, o sea, la realidad te está golpeando en la cara, y tú tienes que seguir sonriendo y tratando de, o hacer omisión, en el sentido de, oye, nos hacemos los locos y pasamos por agüita tibia algo, ¿no? O hablar propositivamente en defensa de algo que no tiene defensa. A ver, te cuento lo que yo pienso. El episodio que tú recuerdas es claro, y es el último episodio de conducción de Mónica Delta en Panorama, antes de que Jessica Tapia la reemplace 3 semanas después, una vez que se hubo difundido el video de Ernesto Schutz recibiendo dinero de Montesinos. El fin de semana anterior, Ernesto Schutz había sido entrevistado en esa edición, la previa a la que tú recuerdas, de Panorama,
y además hay un detrás de cámaras bastante ominoso para quien en ese momento era el director, Eduardo Guzmán, en donde básicamente Schutz practica las respuestas y el equipo completo lo ayuda a perfilar las respuestas y a que salgan del mejor modo posible. Al domingo siguiente aparece el Vladivideo y por supuesto todos los periodistas que habían formado parte de esa camarilla tuvieron que disculparse y eso fue en un espacio de 2 semanas. Y luego Mónica Delta tuvo que irse algún tiempo a Estados Unidos y al final en el Perú todos vuelven. Ahora, tío, la gente vuelve como si el nada. asunto con respecto al silencio es el siguiente. Yo en Latina, que es el primer canal en el que tuve un programa, porque yo desde más o menos el año 2012 y 2013 comencé a ir con mucha frecuencia a RPP, a Buenos Días Perú, alguna vez a Canal N, pero en calidad de analista político como estoy esta noche, ¿no? Como opinólogo, si quieres. La primera vez que me toca a mí tener un programa es el mediodía con Sigrid Bazán, y esto empieza el 5 de abril, me acuerdo clarito la fecha, del año 2016. Y en realidad allí las competencias que yo tendría para haber podido opinar con respecto a lo que iba sucediendo eran reducidas porque mi trabajo era leer un prompter. Y así se me dijo, así se estipuló en mi contrato y así lo acepté. Y así como yo hoy día tengo la libertad de defender los valores que estimo pertinentes y los principios que defiendo con el mayor ímpetu posible, en ese momento yo entendía que estaba empezando en donde me correspondía y que mi rol no era más que leer un prompter, y en realidad hacía el noticiero. Primero hice por un tiempo el noticiero del mediodía y luego hice el noticiero matinal, en donde la política ocupa un espacio reducido. Las elecciones solamente nos tocó cubrir la segunda vuelta, pero en ese momento Latina era un canal que tenía figuras de peso específico mucho más importantes que yo. Estaba Beto Ortiz, estaba Nicolás Lucar, estaba Gustavo Rodríguez, estaba Aldo Mariatti, estoy hablando de hombres. Estaba Pedro Tenorio, estaba Raúl Tola. Al final terminé yo siendo la figura masculina de Latina porque Latina sufrió una purga y se fueron todos. Entonces, cuando hubo que presentar informes especiales, terminé presentándolos yo con Mónica Delta, con Juliana Oxenford, porque yo era el único periodista hombre del canal, literalmente. Ahora, entiendo yo que mi rol en ese momento era simplemente transmitir información y en realidad no era información muy política. En Canal N me tocaba entrevistar, pero otra vez, y permítanme que me extienda porque aquí sí quiero ser muy puntilloso en la respuesta, mi rol como entrevistador suponía cierta vocación, porque es casi imposible lograrlo, de imparcialidad. A mí no se me ofreció lo que tengo hoy en UCI, y Dios quiera, lo que estoy viendo en otro canal no se ha cerrado, así que plata en mano, chivoto en pampa, boca cerrada, pero el programa que hoy día tengo en UCI se llama En Vivo con Mijael y básicamente opino lo que opino, ¿no? Entonces, ese no era tampoco mi rol en Canal N. Mi rol en Canal N era entrevistar a quienes le iban dando forma a la cotidianidad, y digo la cotidianidad porque también entrevisté a intelectuales como Hugo Neira o periodistas como Jaime Bailey. En la época del Mundial hice un mes entero de programas de fútbol, entrevisté a deportistas, entrevisté a variedad. Claro, y cuando la cosa se ponía política, por supuesto que entrevistaba a políticos y siempre lo hice con respeto y con amplitud de opiniones. Claro que tenía más empatía con algunos políticos que con otros, porque tengo una normal, claro. liberal, pero entrevisté muchas veces a Marco Arana y en fin, no tengo problemas. Pero mi opinión no era preponderante. Hasta que Vizcarra cerró el Congreso. Y si en el momento en el que tú, cuando joven, tomaste esta decisión de no participar en la televisión por ese motivo, bueno, eso me llevó a mí a salir de la televisión. Porque a mí me parecía que tener una tribuna y no denunciar lo que para mí
sigue siendo un golpe de Estado, no me interesa lo que haya dicho el Tribunal Constitucional alquilado por el señor Vizcarra, fue un golpe de Estado, yo tenía que decirlo. Y si es que generaba algún choque con mi contrato, que de hecho lo generaba, y yo no iba a poder decirlo, pues no me sentía cómodo, y me quedé sin trabajo. Y no tuve ningún problema en hacerlo. Y me puse, y Alejandra lo sabe, a hacer cerveza y a vender hamburguesas hasta que fundé el Reporte, junto con un grupo de primera de personas, y logré que gente joven y tan inteligente como Alejandra escriba en el Reporte, y en la enunciación de valores del Reporte, donde básicamente decimos lo que creemos, que es algo que yo creo que los medios deberían hacer, deberían decir en qué creen, porque sería un acto de transparencia saludable. Nosotros enunciamos que nunca contrataremos con el Estado. Y creo que es muy poderosa la declaración, porque los medios no deben contratar con el Estado. Tú no puedes poner al gato de despensero si quieres ponerle un buen castizo. Claro, porque, a ver, vuelvo yo a hablar de mí y de mi experiencia periodística de hace 25 años. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo, yo chiquilla, ¿no? Que obviamente tenía puesto de reportera número 8, que me mandaban a cubrir comisiones. Entonces tú ibas y te decían, oye, tienes que ir a cubrir porque el ministro de Salud, por ejemplo, va a anunciar la campaña no sé cuánto. Y tú ibas con todo el mundo y te sentabas con tu libreto, tu grabadora de cassette, ¿no? Porque no existía ni celular ni nada. Tenías que rogar que te den un fotógrafo, y si no, ibas tú con la camarita que te daba alguien de rollo, y te sentabas a tomar nota y hacerle preguntas al ministro de Salud sobre esa campaña. Y esa campaña se publicaba como una noticia, no como publicidad, ¿no? Hoy yo he escuchado que se justifica mucha gente diciendo, pero qué horror, ¿cómo vamos a transmitir, ¿no?, una campaña de vacunación si el Estado no paga la publicidad? Tú, Alejandra, si tuvieras en tus manos la posibilidad de manejar este tema de los medios, ¿crees que esa es una excusa o una razón válida? Decir que, oye, si no me pagan la campaña de vacunación, ¿dónde queda el rol social de los medios? Un poco retomando lo que estamos conversando contigo antes. Sí, no, o sea, exactamente, porque como tú bien dices, digamos, el rol de los medios de comunicación es justamente, tiene un rol social importante, no es solamente voy a publicar tal cosa porque, digamos, viene acompañado de Claro. soles, ¿no? De dólares. Entonces, creo que se ha vuelto un arma para el gobernante de turno el hecho de poder contar con este presupuesto que lo van modificando y justamente por lo que hemos visto en los últimos años de esta presión entre el Congreso y el Ejecutivo, digamos, el Congreso siempre ha cedido en eso y a mí siempre me ha parecido bastante cuestionable que el Estado, digamos, ha estado presentando estos presupuestos y el Congreso, que claro, no tendrá muchas luces, ¿no? Pero digamos, la forma en que se controlan los medios de comunicación es vergonzoso, ¿no? Y creo que, digamos, hay formas de limitar esto y creo que, por ejemplo, en el caso de esta famosa ley Mordaza, ley Mulder, que de alguna manera intentó, digamos, limitar este poder del gobernante de turno, fue, digamos, bastante torpe en mi opinión, ¿no? Porque fue un ataque, digamos, directo que creo que se ha podido hacer de manera más inteligente, simplemente cortando esa partida en el presupuesto, ¿no? Y creo que hubiera sido mucho más inteligente o reducirla de manera paulatina y ver otras formas de llegar a acuerdos para difundir alguna campaña específica o algún programa que se quiera promocionar o no sé, ¿no? O sea, creo que... O sea, porque, a ver, yo te quiero hacer acá que me meto de costadito. O sea, para una vacuna, una campaña de vacuna, ¿Canal N es relevante para el Mira, cada vez se vuelve menos relevante. Como tú bien dices, digamos, Canal N, ¿cuántas personas lo verán? Ya nadie lee televisión, ojo, ¿no? Porque la sí, radio... no, pero aparte ya, o sea, los mismos ministerios tienen
todas las bases de datos de todos los teléfonos, todos los celulares, tiene Claro, todo. nos llegan a todos, ¿no? Nos llegan a todos. Entonces, y eso es mucho más efectivo, nos llegan a todos. Por otro lado, ya también los mismos ministerios, las mismas instituciones dentro del Estado tienen sus propias páginas en redes sociales que son mucho más concurridas de lo que podría, saberse, ¿no? En realidad, digamos, el tiraje de los medios de prensa tradicionales es bajísimo. Digamos, para leer también los periódicos, la gente tiene que suscribirse, entonces eso también ha puesto una barrera a la comunicación, digamos, digital de los medios, y por eso es que ahora ya, digamos, en el mundo digital en el que vivimos, estar pagando por eso, en realidad, a mí no me hace sentido, y por otro lado, yo sí entiendo que de repente en algunos momentos es importante contar con los medios de comunicación, pero creo que lo que es ahorita es como una burda compra de los medios de comunicación, ¿no? Como dicen, Pero está facturable. solo te parece medios, porque yo veo, mira, yo soy tuitera, ¿ya? Súper tuitera, estoy en Facebook también, estoy en Instagram recién, en TikTok, para los que me quieran seguir, soy TikToker, pero por ejemplo, yo veo como que un comportamiento en Twitter, que es, digamos, la plataforma más política, alucinante, cuando hay una crisis, cómo se activan literalmente troles Sí. O líderes de opinión. Exacto, ¿No? exacto. O sea, entonces tú dices, oye, esto no solamente se trata de medios, sino que hay ciertos presupuestos asignados en algún lado para un troll Exacto. center, que han dicho, ¿no? Yo, Sí. si no me equivoco, Daniel Olivares dijo que tenía una especie montada, algo montado en este aspecto, y comienzas a ver que van todos diciendo lo mismo, ¿no? Mi abuelita se va a vacunar, qué suerte. Mi abuelita, mi abuelita, mi abuelita, todos hablan de la abuelita que se vacuna. Claro. ¿no? Y Sí, habla o sea, efectivamente, Fuentes, y habla Jaime Chincha, y habla, ¿no? Y todos como con un guioncito. Exacto, lo que pasa es que, o sea, yo creo que el tema de las redes sociales y de estas plataformas ha dado digamos, un nivel de complejidad a lo que es la libertad de prensa, que ya se ha abierto el abanico a, como tú dices, los influencers y los líderes de opinión, los opinólogos que están ahí merodeando y que tienen, digamos, un significado número de seguidores, y de hecho que se vuelven bastante relevantes, ¿no? Y va a lo que decía desde el principio, que en realidad no hay un disclaimer. Eso, mira, yo entiendo perfectamente que inclusive se pueda contratar a alguno de estos artistas o líderes de opinión, como quieras llamarlos, para hacer una campaña específica, porque tienen obviamente una base de seguidores importante, ¿no? Pero eso se debería de transparentar. Y por otro lado va a lo que tú dices, ¿no? Que finalmente la publicidad estatal no está para subsidiar a medios de comunicación que están a punto de morir, ¿no? Sino más bien ver si es que efectivamente necesitan difundir información, hacerlo a través de los propios medios del gobierno, ¿no? Cada ministerio tiene su cuenta en Facebook, Twitter, etcétera, y también, como decía, tienes correos electrónicos, tienes teléfonos y tienes todas las formas de llegar al ciudadano de otras formas mucho más efectivas que a través de los medios de comunicación, ¿no? Para mí son como un intermediario ya irrelevante, ¿no? Muchos dicen que era lo mismo, que es lo mismo que Montesinos, pero con factura, ¿no? Exacto. Pero yo te quiero hacerte una pregunta, Mijael, tú que vienes del lado oscuro de la fuerza. ¿Qué pasa con el periodista disidente? ¿Qué le hacen? Es cierto que existe esta argolla, ¿no? De estos argolleros que entre ellos se defienden por ejemplo, un caso concreto, ¿no? Le pasa, una periodista sale diciendo que no, la persiguen, libertad de expresión, ¿no? Se desmaya por todos lados, salen periodistas, firman cartas, la coordinadora de derechos humanos, transparencia, amnistía, la embajadora, mi tía, mi abuela, todo el mundo la defiende, ¿no? Pero pasa lo de Beto, y ninguno de esos periodistas dice ni pío sobre la libertad de expresión, sobre me persigue, no sé qué. Y es más, retuitean a Violeta Bermúdez.
Juliana, voy a ir directo a la yugular. Yo he Dale. estado en el lado oscuro de la prensa sin haberlo estado del todo, como creo que también ha sido el caso, por ejemplo, de Christian Hudwalker, que pasó por Canal N y nunca terminó de alinearse. Y la mejor prueba que tengo para eso es que a mí me han tratado de censurar, me han amenazado de Eso muerte, lo quiero ver. ¿Qué yo no pasa me con el disidente? quejo porque entiendo que hay gente con pocas luces y que ve porno en dibujos animados y que encuentra algún tipo de estímulo en amenazar a gente de muerte. Claro, el anonimato siempre es un arma que llena de coraje a los cobardes, pero no sabría qué decirte, porque a mí nunca me ha defendido nadie que no sea mi mamá. Así que a mí nadie nunca me sacó un comunicado de defensa, ni mucho menos. Claro. Entonces, no sé, claramente hay un grupo de gente que se mueve en una especie de cardumen o en una especie de grupo, pero yo nunca he pertenecido y la prueba máxima que tengo para eso es que si googleas mi nombre no vas a encontrar un solo comunicado en donde alguien me haya defendido cuando yo estaba tratando de decir cosas como las que dije desde el día en el que Vizcarra dio un golpe de Estado y desde el día en el que dije que Vizcarra estaba cometiendo un montón de atropellos contra la libertad de expresión, cosa que hoy día es maravillosa y es una verdad de perogrullo y todo el mundo la acepta. Yo la estaba diciendo hace un año y medio, mientras mis coleguitas estaban escribiendo que qué maravilla que los delfines habían vuelto a la Costa Verde debido a la pandemia. Yo estaba diciendo que se iban a morir acá cientos de miles de peruanos y me decían que yo era un pobre imbécil y nadie salió a defenderme, nunca, jamás. Entonces, no conozco a la argolla, en todo caso, si es que hay alguna manera de afiliarse, por favor háganmelo saber, porque sí me No, gustaría... pero en lo mismo que te digo, cuando yo me refiero a que tú vienes del lado oscuro de la fuerza, no te digo que perteneces a la argolla, más bien que vienes de la prensa tradicional, ¿no? Y sales de ahí y mira lo que describes. O sea, Lo se que, nota que es como que efectivamente lo el único que disidente, mira a Thorndike, que yo tengo ¿no? Que yo tengo mi opinión personal, que yo todavía le tengo que dar un tiempo a Thorndike para querer, ¿no? Porque yo y lo digo abiertamente, se lo he puesto 8 años, ¿no? O en Cuarto Poder, y tuvo su minuto de lucidez, veamos, ¿no? Pero todos son bienvenidos y hay que creer, ¿no? Hay que creer, hay que avanzar, todos estamos en el mismo camino. Beto, igual que ustedes comentan, yo hay cosas que no comulgo abiertamente con él, es evidente, pero como yo siempre dije, voy a defender a morir la libertad que el hombre diga lo que él tenga que decir. A ver, yo sí quiero, sobre las cosas inteligentes que han dicho ambas, hacer algunos apuntes que me parecen fundamentales. El primero es que cuando Donald Trump aún era presidente de los Estados Unidos, lanzaba con cierta frecuencia virulentos ataques a la prensa y los tildaba de fake news para arriba. Y aquí en el Perú, los influencers de izquierda veían al ficus en el que Buda se iluminó siendo talado, veían un pedo en Shangri-La, veían la sombra de Dios en la tierra y el último círculo del infierno de Dante abriéndose en la boca de Donald Trump. Yo no creo que sea un gesto democrático que un presidente se refiera con particularidad y con especificidad a un medio de comunicación. Sin embargo, cuando Alejandra nos recuerda que Sagasti lo acaba de hacer aquí, los mismos que se quejaban de Trump lo celebran acá. Entonces creo que tiene un problema de polaridad ética bien complicado y necesitan un par de años en el diván. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo que me parece bien importante aclarar aquí es que la ley Mulder, y esto lo he conversado con Alejandra y con nuestros consiglieris ambos, me refiero a nuestros esposos, es que la ley Mulder sí estuvo mal hecha. Y esto lo digo con todo respeto por Mauricio Mulder, que es mi compañero de partido, yo soy aprista, soy militante, pero estuvo mal hecha y esto lo puedo decir con un conocimiento de causa. En ese momento yo estaba en Canal N. Y la verdad es que hay que aprender aquí a hacer algo que tú haces muy bien, Juliana, cuando hablas de otros temas y alguna vez me tomó la libertad de llamarte para que me lo expliques, ¿no? En algunos temas en los que yo ignoro y tú sabes más, y yo te he llamado y me lo has explicado separando las cosas. Creo que aquí hay que separar las cosas. La televisión tiene un rol fiduciario particularmente propenso
a tener que estar dispuesta a ayudar al Estado, porque el espectro radioeléctrico le pertenece, de acuerdo con la Constitución, a todos los peruanos. Cosa diferente es, por ejemplo, tu programa. Internet no pasa por el espectro radioeléctrico. Entonces, hay una diferencia. Pero, por ejemplo, cuando yo estaba en Canal N, la verdad es que me enfrenté, como periodista, con la aparición de una serie de problemas que generó la ley Mulder al prohibir de manera completa cualquier compra de publicidad por parte del Estado. Y permítanme ilustrar con algunos ejemplos, porque el ejemplo de las vacunas, claro, es una máxima, ¿no? Y lo que Alejandra describió hace un momento es lo que suele suceder en el debate público, que es famélico intelectualmente en el Perú, que es que se crean falsas dicotomías maniqueamente y se dice, por ejemplo, una campaña de vacunas tendría que poder ser anunciada. Ya. Habían otros casos. Por ejemplo, la Universidad de San Marcos, la UNI y la Agraria querían avisar que día era el examen de admisión. No tenían cómo. Las cajas rurales no tenían cómo anunciar. Entonces la ley estaba generando un problema de asimetría en libre competencia para con los bancos, porque los bancos sí podían anunciar para poder captar ahorristas y las cajas no. Pongo otro ejemplo. Las Fuerzas Armadas tenían el día de la escuela, el día del examen para ingresar a la escuela naval, a la escuela de aviación o a la escuela de oficiales del ejército en Chorrillos, y no tenían cómo avisarlo. Entonces, lo que yo, y aquí me voy a sacar el gorro de periodista y poner el gorro de empresario, que es un gorro que Alejandra puede ponerse con mucho más solvencia y comodidad que yo, porque ella es la experta en eso, yo tengo un conocimiento un poco más rupestre. Yo lo que propondría es que el Estado pueda anunciar en medios, pero, Juliana, con una máxima muy sencilla, que es que cada OPD, ministerio o el propio gobierno central tiene que invertir con el mismo criterio con el que lo haría un gerente de marketing. ¿Cuál es el criterio con el que un gerente de marketing opera? Digamos que nosotros tres somos socios de una compañía que vende leche y tenemos un gerente de marketing. Al gerente de marketing no le vamos a dar un presupuesto ilimitado para que llene la ciudad, la radio, la televisión y las redes de afiches de leche. Lo que le vamos a pedir es lo que se conoce como una TIR, una tasa de retorno. Le vamos a decir, señor, le vamos a entregar a usted 100.000 soles y queremos saber cuál es el incremento en la cantidad de tarros de leche. Tener los criterios, las variables, ¿no? Con las cuales tú vas a medir. Quienes somos liberales, minarquistas, en mi caso, que creemos en un Estado pequeño, lo que creemos es que cuando el Estado va a actuar en la economía debe hacerlo siempre emulando al mercado, porque esa es la manera más eficiente de tener pedos mentales como los que Johnny Lescano escruta cada vez que abre la boca. Entonces, de esa manera lo que debería suceder es que los presupuestos que se asignen deban responder primero a los mismos, lo que se debería hacer es una comisión en donde vayan 3 o 4 autoridades intachables, gerentes de marketing de grandes empresas, y yo me traería a un par de gerentes de marketing de grandes empresas internacionales. Y que ellos expliquen cómo es que asignan el presupuesto. Y que el Estado lo haga de la misma manera. ¿Por qué? Porque si van a hacer una campaña de vacunación en contra del dengue, bueno, probablemente la gente que puede pagar Canal N no esté expuesta al dengue y no esté en Iquitos. Probablemente sea mejor anunciar en Radio San Juan. Entonces, ese tipo de cositas tendrían que quedar, ¿no? Tal cual, tendrían que quedar reguladas. Y además, sería incluso más, si nos ponemos keynesianos, sería una inyección económica un poco más eficiente, porque se estaría repartiendo la torta y colocando dinero en medios de comunicación a nivel nacional en lugar de concentrar. Pero ahí voy a poner tipo abogado del diablo. Y solo para terminar y escuchar tu posición de abogado del diablo, lo que me deja a mí como abogado de Cristo, que es una posición maravillosa,
te digo lo siguiente. La izquierda opera de esta forma, básicamente porque ellos creen, tienen una idea, no sé si mesiánica o opiácea, en donde creo que queda perfectamente graficada en el debate que tuvieron Giscard y François Mitterrand para ver quién iba a ser presidente de primer ministro y ocupar el Elíseo en Francia. En esa oportunidad ganó Giscard y luego ganó Mitterrand y, by the way, lo hizo bastante bien. Y Giscard, candidato de la derecha, le dijo a François Mitterrand una frase que yo creo que no se puede olvidar. Le dijo, señor, usted cree que la izquierda tiene el monopolio del corazón y no lo tiene. La izquierda no tiene el monopolio del corazón. A mí y a Alejandra, por lo menos, y lo digo porque lo hemos conversado, no te invito a participar de esto, Yuli, a pesar de que estoy seguro de que estás en el mismo bando. Nos importa el Perú, nos importa combatir la pobreza, nos importa generar infraestructura, nos importa el país. Si no, no escribiríamos, si no, no opinaríamos. Pero la izquierda pretende hacer una especie de coto reservado en donde solo ellos opinan, solo ellos piensan, solamente ellos son los dueños de esta verdad. Y termino, antes de escuchar el abogado del diablo, con una cosa que a mí me da pánico, que es cuando la señora Violeta Bermúdez, que bien parafraseó hace un rato a Lejita, dice, bueno, creemos en el derecho a la libertad de expresión, pero esta no puede atentar. Claro, ellos ese pero, ¿cómo lo vamos a traducir en una política pública? O sea, vamos a tener un sótano con 8 burócratas que van a hacer el Ministerio de la Verdad y van a decidir qué noticia se publica y qué no. Entonces, que el comercio mañana se comience a llamar Pravda, pongámosle de una vez a Canal 4 Granma, y que termine Cuarto Poder diciendo Tagua, Canal y Mamanta Pacha. Y dejémonos de cosas y digamos, pues ya que estamos en un gobierno autoritario. Estamos en democracia. Yo te voy a decir porque soy abogado del diablo y ahí paso con Alejandra para ir cerrando. Porque para eso que tú describes, que me parece espectacular y te contrataría mañana si yo fuera presidenta, es que necesitas un fenómeno previo. Y es que los que gobiernan tengan ética. Porque tú no puedes hablar de eficiencia en inversión publicitaria si detrás no hay ningún interés en que haya eficiencia en las comunicaciones. No hay voluntad política en que efectivamente las cosas se hagan bien. ¿Qué campaña de vacunación vamos a impulsar si no hay vacunas? No, completamente. Entonces, a lo que yo voy es que entre esto que tú graficas, y a ver si Alejandra me da la razón o alimenta o me dice otra cosa, ¿no? Entre esta maravilla que tú graficas, que sería lo ideal, y lo que vivimos, tiene que haber un punto medio. ¿Cuál es ese para ti, Alejandra? En estos años, ¿cuál debería ser el camino que la prensa y el gobierno debe recorrer juntos para llegar a alcanzar la maravilla que ha descrito? Y yo estoy de acuerdo contigo, Mijael. Claro, o sea, lo que pasa es que necesitas, como tú bien dices, gobernantes con criterio y con valores y principios claros, porque si no, o sea, si es que continuamos con esto de tanto la prensa como las encuestadoras, se crea todo un ecosistema tóxico donde los gobernantes empiezan a concentrar muchísimo poder y justamente empiezan a jugar con estas dádivas, ¿no? Sueltas una noticia a mi favor, ten tu publicidad estatal, ¿no? Entonces se vuelve digamos, un ecosistema tóxico y un círculo vicioso entre el gobernante y el canal y la prensa y lo que sea. Y justamente eso es lo que hace que los ciudadanos nos veamos, digamos, desamparados, ¿no? Porque finalmente estamos, digamos, expuestos a esta información que muchas veces no es verdad, ¿no? Y yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Es bastante utópico de repente pensar que eso podría pasar, pero siempre hay oportunidad y ahora con las nuevas elecciones de repente de tratar de lograr eso. Y por otro lado, también creo que hay cosas que son
más grandes que nosotros como país, ¿no? Que es esta corriente progresista también de lo políticamente correcto y de la cultura de cancelación, ¿no? Donde uno tiene que pensar de cierta forma, expresarse de cierta forma y decir cierto tipo de mensajes que no ofendan a nadie, que no sean pinchaglobos, que no sean aguafiestas, ¿no? Entonces, negativa. negativo, ¿no? Y en realidad los ciudadanos, justamente yo creo que se han vuelto unos ciudadanos adormecidos que no exigen saber más, ¿no? O sea, lo mismo que decía desde el inicio con el tema del gobierno, de volverse abogado de Sinopharm, hay muchas personas que se han vuelto también abogados de Sinopharm. O sea, en vez de decir, oye, quiero transparencia, necesito saber para poder tomar una decisión entre si me vacuno o no, o qué precauciones tengo que tomar si me vacuno o no, se ha vuelto, digamos, nadie puede cuestionar nada, ¿no? Entonces, eso es un riesgo para la sociedad y realmente yo creo que si es que los siguientes años continúan así, va a ser bien difícil poder dar el giro, digamos, a tener una democracia saludable. Yo quiero cerrar diciendo algo, ¿no? O sea, el problema es que finalmente los que perdemos somos los mismos ciudadanos que no tenemos de dónde agarrarnos, ¿no? Porque tenemos una sola narrativa construida, por eso que describe Mijael, este grupito no sé, de especie de... Cápulas, de cacacenos, de putiliendres. No, yo no digo eso, sino que ellos se alucinan adjetivos pues, tamaño con no la quieren. reserva moral, los que te tienen que decir qué decir, ¿no? Y que tiene muchos seguidores y que salen pues con estos aires de superioridad, pero claro, a la hora de la verdad tienen que pedir que los patrocinen en sus plataformas, ¿no? Porque si no, no tienen con qué comer. Y salen así, y ellos son los que definen, ¿no? Quién está bien y quién está mal, y te insultan, ¿no? Yo en eso comulgo contigo, yo lo vivo a diario, ¿no? Tiene un mínimo respeto, de no estoy de acuerdo contigo, pero no tengo por qué insultarte, ¿no? Hemos pasado eres un aprofugi troll montesinista, ahora eres un porquista y un lagarto, ¿no? Entonces, es todo un asunto complicado. Pero efectivamente yo comulgo contigo ahí de que esas elecciones son vitales para por lo menos dar un primer quiebre, ¿no? No creo que sea un cambio drástico ni de un día para otro, porque sacar todo esto que está enquistado años no es tan fácil como que entre un presidente y diga, bueno, ya cerramos esto, sacamos esto, ¿no? No, y hay unos intereses potentísimos que lo van a resistir. Sí, pues, no, exactamente, ¿no? Y yo creo, yo siempre digo, son capaces de matar o morir porque no van a perder todo lo que tienen. Pero bueno, eso ya es para otro programa. Yo quisiera cerrar diciendo eso, ¿no? El rol de un medio de comunicación, de un comunicador social, es precisamente informar con objetividad. En el momento en que un comunicador, un periodista pierde esa esencia, se vuelve un sicario, un mercenario, un terrorista de la información. Y eso se paga, tarde o temprano se paga, porque no hay, bueno, algo que a mí me enseñaron es que lo más valioso que tiene una persona es su palabra, su coherencia. Entonces yo puedo no estar de acuerdo contigo, Alejandra, pero tú tienes que ser coherente. Ok, por ejemplo, yo hay cierta gente de izquierda que yo no comulgo con la izquierda, pero respeto. ¿Por qué? Porque en todo lo que hacen son coherentes. Para mí están equivocados, pero son coherentes y no son doble rasero. De acuerdo. Y el periodismo hoy, para mí, es lo más doble rasero que existe y en el camino se llevan vidas completas. Yo solo quiero cerrar la invitación al programa engarzando lo que has dicho tú con lo que ha dicho Alejandra de manera transversal en cada una de sus intervenciones, que me parece en realidad lo más importante. A partir del mes de febrero del año 2020, el Perú ha entrado en una espiral descendente en donde lo que más falta es información. No hay ningún peruano que sepa a ciencia cierta cuánta gente muerta hay. No hay ningún peruano que sepa cuántos enfermos hay. No hay ningún peruano que sepa cuántas camas UCI hay. No hay ningún peruano que sepa cuánto oxígeno hay. No hay ningún peruano que sepa cuántas vacunas hay. No hay ningún peruano que sepa cuánto hemos pagado por las vacunas.
que no, a ver, no es que hemos comprado misiles Exocets para prevenir un ataque internacional. Hemos comprado vacunas y no sabemos a qué precio y hemos comprado las más caras y las menos eficientes. No sabemos qué vacunas se van a comprar y se mueren 250 personas al día y el Ministerio de Salud tiene la desfachatez de seguir diciendo que hay 40.000 muertos. Entonces, yo quiero saber si le van a hacer al señor Zamora, a la señora Massetti, al señor Vizcarra y al señor Sagasti una comisión de la verdad y van a hacer un museo al costado de este que construyeron aquí, que debería estar en Lujanamarca, donde hubo terrorismo, y donde nacieron las huestes asesinas de esa piara, no se pueden decir lisuras, de Sendero Luminoso. Y que ya dijo 80, ¿no? Ahora se pone fino. Pero... Bueno, que se revise, porque no sabemos nada. Y me invitaron generosamente justo el miércoles pasado un grupo de compañeros que se llama Lengua Prista a hablar no exactamente de este tema, sino del tema de la información de la que disponíamos los ciudadanos, y con esto le dejo la palabra a Aleja. Y yo les dije una cosa, el hecho de que 2 fiscales hayan ido a la casa del presidente de la República, sí, pudiendo el presidente de la República ser un acusado en el caso que esas 2 señoras fiscales estaban viendo, me refiero al caso de los cuellos blancos del puerto, en teoría a pedirle seguridad. Decir eso es tan imbécil como decir que yo he recibido una amenaza de un cacaceno por Twitter y que voy a ir a la casa de Sagasti a pedirle seguridad. Porque para eso primero llamo a mi portero, después llamo a la policía, después o sea, hay una escalera, ¿no? Salvo que realmente nos hayan vaciado, lobotomizado la cabeza tanto como para creer que si amenazan se piensa que eso me parece lo más grave, que todos somos estúpidos. No, es que yo creo que va más allá, yo creo que se han dado cuenta que todos somos estúpidos. Pero bueno, eximámonos los 3 si queremos, pero digamos que creo que hay una masa cautiva. Por favor, recordemos el inicio de la pandemia. Éramos 4 gatos, Alejandra entre ellos. Alejandra, desde la tribunita que es el reporte, fue la que clavó la chapa a la generación equivocada, que ha salido y que hoy día usan todos los medios de comunicación. ¡Ay, felicitaciones, Alejandra! Bueno, perdí amigos en el camino. Bueno, no son amigos, como te diría mi abuela, esos no han sido amigas. Vas a perder mucho más, tranquila, David, que de eso podemos hablar. Pero... Otro día podemos con Pisco Sour, te puedo mandar una que soy mayor que tú. Mi punto para cerrar es bien sencillo. Recordemos, por favor, el inicio de la pandemia. Papelito manda. Yo escribo en Expreso. La señora Cecilia Valenzuela dijo públicamente que ella me había votado de Perú 21 y me había dicho que nunca más haga periodismo. Curiosamente, mantuve mi columna 1 año y medio más después de que ella dice que dijo eso, ¿no? Que ella lo tendrá que explicar en algún momento. Pero todo lo que yo he dicho está escrito. Cuando comenzó la pandemia, yo dije que esto iba a terminar como terminó. Y se burlaron de mí, y me hicieron memes, y me hicieron bullying. Y estos tarados se dedicaban a escribir columnas de lo simpático que era Lima lleno de bicicletas, y de lo bacán que era que hayan delfines en la Costa Verde, y de qué linda era esta ciudad amable en donde todos aplaudían en la noche. Que somos, lo que pasa es que no es que creen que somos idiotas, es que somos idiotas. Claro, los cacerolazos, ¿no? Encima no se dice cacerol. 100.000 muertos después, que es más que la guerra con Chile, la guerra contra Sendero y la guerra del MRTA, sumados más de 100.000 muertos después, ninguno de estos crápulas que criticó a quienes alzamos la voz ha hecho mea culpa y ha dicho, pucha, sí, debimos comprar oxígeno. Debimos aceptar a Southern el oxígeno que nos estaban dando. Sí, no, me queda claro. Bueno, de repente los vamos a ver cabizbajos prontito, como en ese No, no tienen vergüenza, los sobreestimas moralmente. ¿Crees que son como tú? Ojalá. Bueno, chicos, de verdad que me ha encantado la conversación. Como siempre le digo a mis invitados, esto está como para la siguiente con Pisco Sour, trago, porque tenemos para rato. Gracias por asistir acá a Perspectivas en Vivo. Quería comunicarle a todos que vamos a cambiar el programa los lunes. Ya no vamos a estar los miércoles, sino los lunes.
Ya los voy a poner también en las redes, y también que ya estamos en YouTube para que puedan volver a ver los programas y compartirlos, sobre todo para los que no, hay muchos que no usan Facebook, esas plataformas, también para que lo puedan acceder. Bueno, Mijael, Alejandra, muchísimas gracias, me ha encantado conversar con ustedes y espero verlos pronto, pues para discutir otro tema, sí, que ha estado muy entretenido. A tu disposición, Julie, y muchas gracias, Aleja, por la conversación. Chao, cuídate. Chao, Yuli. Gracias por todo. Súper A ustedes, entretenido, interesante. cuídense, chao. Buenas noches. Chao.